días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, pues tengo entendido que este es el segundo módulo que vamos a tocar, en este caso un servidor. Vamos a ver papeles de trabajo precisamente para determinar pagos provisionales, impuestos sobre la renta anual, algunas particularidades relativas al impuesto sobre la renta, por supuesto, pagos provisionales de lo referente a pérdidas fiscales y algunos temas relativos al complemento de pago, algún complemento específico que tienen las instituciones educativas para poder emitir sus FDIs y aspectos relativos a la normatividad aún vigente. Inclusive vamos a ver algo relativo a compensación universal, que fue algo que dio mucho de qué hablar en este año relativo al cambio tan importante que tuvo, ¿no? Y bueno, y pues la tela todavía da para dónde cortarle, porque pues los cambios fiscales vienen, los cambios que están aprobándose ahorita o se están cocinando en el Congreso, pues van a tener importantes incidencias, sobre todo en materia de control. Y bueno, pues también hay algunos temas que de forma solamente se van a incorporar a texto de ley, pero que bueno, van a permanecer de acuerdo a lo que vamos a comentar, y sobre la marcha les iré dando algunos comentarios al respecto. La primera, el curso lo estamos enfocando en dos vertientes. La primera, vamos a hacer un repaso general de lo relativo que vamos a ver en la segunda parte del curso. Insisto, vamos a ver pagos provisionales, vamos a ver los ingresos que se deben acumular en pagos provisionales, el famoso coeficiente de utilidad, algunos acreditamientos, el tema relativo a algunos estímulos fiscales que permite la disposición aplicar en pagos provisionales. Posteriormente veremos de manera muy general las deducciones que podemos incorporar en el cálculo del anual, cálculo del impuesto sobre la renta anual, algunas obligaciones relativas al tema respecto a nóminas, cumplimiento de obligaciones a aquellas personas morales que tengan trabajadores contratados, y posteriormente temas relativos a CFDI. ¿Sale? Bueno, pues miren, sin más preámbulo, vamos a abordar el primer tema, impuesto a la renta, y precisamente con el cálculo de pagos provisionales. Insisto, vamos a hacer un repaso, porque todos los temas, verlos a detalle, definitivamente ni siquiera en 5 horas nos abordaría para poder ver a detalle tan solo lo que son pagos provisionales, deducciones autorizadas, los no deducibles y algunas particularidades. Bien. Conforme al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, nos menciona que todas las personas morales están obligados a hacer pagos provisionales. Estos pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual y se van a enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Claro que hay reglas de carácter general o reglas de resolución miscelánea que nos indican que de acuerdo al sexto dígito numérico de nuestro RFC, inclusive nos da un par de días o hasta 5 días adicionales para presentar mi pago provisional. Ya inclusive cuando uno genera la línea de captura para presentar la declaración de pago provisional, ya nos da los días adicionales que tenemos de plazo para presentar estos pagos provisionales. También dentro del artículo 14 nos indica la disposición que tenemos que calcular un coeficiente de utilidad, y este coeficiente va a corresponder al último ejercicio de 12 meses. Solamente que toda regla tiene una excepción. La única excepción que me permite calcular un coeficiente de utilidad por un ejercicio menor a 12 meses es en el segundo ejercicio fiscal. ¿Por qué? Por obvias razones. Si yo me constituyo como empresa, empiezo a tributar o empiezo a darme de alta en mi RFC, vamos a suponer que en el mes de febrero mi ejercicio fiscal, por supuesto, va a ser de 11 meses, y ya no es un ejercicio de 12 meses. Para el siguiente periodo, mi pago provisional me dice la disposición que va a incluir el primero, segundo y tercer mes. ¿Qué quiere decir esto? El pago provisional del 2020, bajo el supuesto que yo me haya constituido en febrero de 2019, lo tendré que presentar a más tardar en el mes de abril. ¿Por qué? Porque mi primer ejercicio fue irregular. Voy a calcular un coeficiente de utilidad sin importar que no sea de 12 meses, y por única excepción se tendrá que hacer así. Ya en los años subsecuentes, invariablemente tendré que hacer
la determinación de mi coeficiente de utilidad por el último ejercicio exactamente de 12 meses. Bien, este coeficiente de utilidad es eso precisamente, un coeficiente, es un factor, no es otra cosa más que una proporción que la ley determina, en donde yo tengo que ver cuál fue el monto de mi utilidad fiscal para proyectar en base a ese factor la cantidad de pagos provisionales o el monto de pagos provisionales que voy a hacer el ejercicio fiscal siguiente. ¿Cómo se determina? La utilidad fiscal que haya tenido en el ejercicio anterior entre los ingresos nominales, y el resultado será precisamente mi coeficiente de utilidad. Y realmente con este coeficiente de utilidad, como comentario, es que podemos proyectar pagos provisionales de manera muy sencilla y en tal sentido decirle al empresario o al contribuyente la cantidad de impuestos a nivel de pago provisional que tendrá que enterar en el ejercicio siguiente, conociendo este dato. Por supuesto, todo va a ir en relación a los ingresos que tenga en el ejercicio fiscal por el cual se va a declarar. Pero, vuelvo a insistir, este coeficiente de utilidad son con datos del ejercicio inmediato anterior, ¿sale? Y también tiene ciertas implicaciones el coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque hablando de sociedades civiles o asociaciones civiles, ellas normalmente pueden remunerar a sus socios mediante el otorgamiento de anticipos a cuenta de rendimientos, los cuales tributan como asimilados a salarios. Esos asimilados a salarios, me dice la ley, si durante el ejercicio tú estás haciendo entregas o le entregas a tus socios asimilados a salarios, conforme al artículo 94 de la ley de renta, vas a tener que sumar esos asimilados a la utilidad fiscal o se los tendrás que restar a la pérdida fiscal. ¿Para qué? Para incorporar ese efecto de las entregas que hiciste asimilados en el coeficiente de utilidad, ¿sale? Que es precisamente el recuadro verde que le estoy poniendo aquí. Y aquí se ve de manera más gráfica en la siguiente lámina. En caso de haber determinado utilidad fiscal, a la utilidad fiscal le sumo los anticipos o rendimientos que haya efectivamente entregado a las personas físicas. La suma de esos dos conceptos lo divido entre los ingresos nominales y voy a determinar mi coeficiente de utilidad. Caso contrario, oye, no, yo no tuve utilidad fiscal y por tal sentido yo no tengo que determinar coeficiente de utilidad. No, espérate, tal vez sí tendrás pérdida fiscal, pero si entregaste anticipos a cuenta de rendimientos, a la pérdida fiscal elimina el efecto de esos anticipos y puede ser que te revierta el resultado y entonces sí, lo divides entre ingresos nominales y determinarás un coeficiente de utilidad. Entonces, hablando de sociedades y asociaciones civiles, si hicieron entregas de anticipos a cuenta de rendimientos, hay que tener mucho cuidado porque no obstante que tengan pérdida fiscal, por este efecto sí podrían determinar un coeficiente de utilidad, ¿sale? Ese es un caso muy particular, insisto, sociedades civiles y asociaciones civiles. ¿Sale? Y bueno, esta es la lámina que les comentaba en donde me dice cómo voy a determinar mi primer pago provisional. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy de alta, cuando yo me constituí y sigo en el ejemplo de 2019, yo me di de alta, me constituí en febrero de 2019, pues yo no voy a hacer pagos provisionales. ¿Por qué? Porque no tengo coeficiente de utilidad. El primer ejercicio fiscal no hago pagos provisionales. Pero ya en el segundo ejercicio fiscal determinaré un coeficiente sin importar que sea de 12 meses por única excepción y entonces mi pago provisional del segundo ejercicio fiscal va a corresponder al primero, segundo y tercer mes del ejercicio, ¿sale? Algo que ya les había comentado. ¿Por qué es esto? Porque en 2019, si yo me di de alta, mi declaración anual la voy a presentar en 2020 a más tardar el 31 de marzo. En esa declaración yo ya voy a conocer los datos para determinar mi coeficiente de utilidad y por eso me dice, el primer pago provisional del segundo ejercicio fiscal lo harás hasta el mes de abril, ¿sale? Entonces,
esto es importante que lo tengan en cuenta. Oye, no, yo soy un contribuyente que ya me di de alta de hace varios años, esta regla no le aplicaría. Tendríamos que hacer nuestro primer pago provisional del siguiente ejercicio fiscal a partir del mes de enero y así de manera subsecuente, ¿sale? Y esta regla también es importante. Cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte el coeficiente de utilidad, tendré que aplicar el coeficiente de utilidad que corresponda al ejercicio inmediato anterior, sin que me vaya más de 5 años hacia atrás. ¿Qué es esto? Oye, yo en 2019 determiné pérdida, por lo tanto no voy a determinar coeficiente de utilidad, pero me tendría que ir al ejercicio anterior a ver si tengo coeficiente. Oye, no tengo coeficiente, vete al anterior. ¿Qué crees que tampoco tengo? Vete al anterior. Yo me tengo que ir, perdón, regresarme hasta 5 años y si en esos 5 años definitivamente no tengo coeficiente de utilidad, entonces sí, no tendré que realizar pagos provisionales. Esto tomando en consideración que yo fuera una empresa que ya tengo varios años dado de alta. Este sería mi quinto año, el año número 1, 2, 3, 4, 5. Oye, ¿qué crees? Que aquí yo tuve pérdida fiscal y por lo tanto no tengo coeficiente de utilidad. Me tengo que ir al otro año. Oye, aquí también determiné pérdida fiscal y no hay coeficiente de utilidad. Vete a este otro año y aquí si tuviste utilidad fiscal, este sería el coeficiente de utilidad que utilizaríamos para hacer pagos provisionales, suponiendo que estuviéramos planteándolos para el ejercicio 2020. Oye, yo no tengo coeficiente durante los últimos 5 años. La respuesta sería no tendrás que hacer pagos provisionales, ¿sale? Con que actualmente no es imposible, pero sí cada vez es menos frecuente ver empresas que no tengan coeficiente de utilidad porque han tenido pérdidas fiscales. Insisto, no es imposible, pero sí puede presentarse el caso, ¿sale? Bien, ¿cómo se determina la utilidad fiscal para pago provisional? Simple y sencillamente multiplicando a los ingresos nominales por el coeficiente de utilidad. Todo el rollo que me dice la ley se limita a este esquema. Estos ingresos nominales son por el periodo en el que voy a declarar y esto también es importante. Si yo estoy haciendo el pago provisional de enero, simple y sencillamente agarro los ingresos de enero. Cuando haga el pago provisional de febrero, los ingresos de enero más los de febrero. Si voy a hacer el pago provisional de marzo, los ingresos de enero acumulados a marzo y así de manera sucesiva. Estos ingresos son sumados de manera acumulativa, es decir, mi pago provisional de diciembre incluirá los ingresos de enero hasta diciembre. Esos ingresos nominales los multiplico por el coeficiente y el resultado será mi utilidad para mi pago provisional, ¿sale? Bien, ok, y ¿se acuerdan de los famosos anticipos a cuenta de rendimientos que me afectan para determinar mi coeficiente de utilidad? Pues también hablando de sociedades o asociaciones civiles, la disposición me dice, el artículo 14, si tú en el año entregas anticipos a cuenta de rendimientos a tus socios, entonces también podrás disminuir de la base de impuesto esos anticipos que distribuyas durante el ejercicio. ¿Qué es esto? Tengo mis ingresos nominales por mi coeficiente de utilidad, me va a dar mi utilidad fiscal para determinar mi pago provisional. A esa utilidad le disminuyo los anticipos o rendimientos que le dé a mis socios o a las personas que remunere vía asimilados y entonces esta será mi base para pago provisional. Este tema también es importante porque no le aplica a todo tipo de contribuyentes. Una persona moral del título 2, que es sociedad anónima, no podría hacer esta situación. Esto solamente aplica para sociedades civiles
o asociaciones civiles. Y generalmente las escuelas o las instituciones educativas operan al amparo de la sociedad civil, ¿no? Son sociedades civiles y en algunas ocasiones se constituyen como asociaciones civiles, pero la generalidad es que las escuelas sean sociedades civiles. Entonces, si la escuela distribuye, vuelvo a insistir, anticipo cuenta de rendimientos, los puedo disminuir de mi base para determinar pagos provisionales. ¿Sale? Bueno, también, aparte de que puedo restar esos anticipos a cuenta de rendimientos, la disposición me da oportunidad de que pueda disminuir pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y la ley me dice, sin perjuicio de que estas pérdidas las disminuyas en la declaración anual. ¿Qué es esto? Oye, en 2018 tuve una pérdida, estoy haciendo pagos provisionales en 2019. Esa pérdida la voy a restar en pagos provisionales y eso no es impedimento para que también la disminuya en mi declaración anual. Recordemos que los pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual. En tal sentido, sería improcedente que la ley no me dejara o la autoridad no me dejara disminuir esta pérdida fiscal en mi declaración anual. Entonces, haciendo cada vez más completa nuestro esquema para determinar pagos provisionales, mis ingresos nominales, aplico el coeficiente de utilidad, me da mi utilidad fiscal para pago provisional, le disminuyo los anticipos a cuenta de rendimientos. Oye, yo no hago anticipos a cuenta de rendimientos, no pasa nada, no los restas, no aplica. Si los tienes, hay que disminuirlos. Disminuimos las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores y en tal sentido me va a dar la base para determinar mi pago provisional, ¿sale? Entonces, estos dos componentes, por supuesto, inciden de manera directa a la determinación de mi pago provisional. Correcto. Bueno, y contrapago provisional, ¿qué puedo acreditar? Ya determiné mi impuesto, aquí está mi base para pago provisional, aplicaría la tasa de impuesto a la renta que corresponde, que en este caso es el 30%, y a esa base de impuesto o a ese impuesto le puedo acreditar o disminuir los pagos provisionales que realicé en periodos anteriores, hablando del mismo ejercicio fiscal, y también le puedo disminuir el impuesto que me retuvieron las instituciones bancarias conforme al artículo, aquí tiene un error la lámina, aquí dice 58, les pido una disculpa, es el artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es eso? Tú tienes una cuenta bancaria, de esa cuenta bancaria te genera un interés, el banco te retiene un ISR por ese interés y ese ISR que te retiene el banco tiene carácter de un pago provisional y por lo tanto lo puedes disminuir en tus pagos provisionales del periodo. Y resumiendo todo el artículo 14, ¿cuál es la mecánica para determinar mis pagos provisionales? Los tendríamos de la siguiente manera. Insistimos, tengo que determinar mis ingresos nominales, aplico mi coeficiente de utilidad, me va a dar la utilidad fiscal para pago provisional, tengo mi utilidad, le disminuyo los anticipos o rendimientos que he entregado a la fecha en que estoy haciendo mi pago provisional. Si tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, las aplico y esta sería mi base para pago provisional. Aplico la tasa de impuesto de la renta del artículo 9, el 30%, este sería el ISR del periodo en mi pago provisional y a esto le puedo disminuir los pagos provisionales realizados con anterioridad y las retenciones bancarias de impuesto sobre la renta. Y entonces sí, este sería el monto del pago provisional que tendría que enterar en el periodo por el cual estoy determinándolo. ¿Sale? Bien. Los ingresos nominales, ¿qué caramba son los ingresos nominales? No es otra cosa más que los ingresos acumulables, pero sin considerar el ajuste anual por inflación. De manera literal, o este sería el resumen de lo que dice esta disposición. Tengo ingresos acumulables, ¿cuáles?
todos los ingresos acumulables para ISR, pero efectivamente me dice la ley sin que consideres el ajuste anual por inflación acumulable. Si yo determino ingresos, si yo obtengo los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, para determinar mi coeficiente de utilidad tengo que quitarle el ajuste anual por inflación y esos serían los ingresos nominales. ¿Sale? Bien. Bueno, lo demás ya nada más son la obligación de presentar las declaraciones siempre que haya impuesto a cargo, cantidad a pagar, saldo a favor, o cuando no se tenga impuesto a cargo también tendré que presentar pagos provisionales y en tal sentido inclusive así lo tengo que hacer vía portal del SAT. ¿Sale? De manera muy segmentada, de acuerdo al artículo 14, me dice que no presentaré pagos provisionales en el ejercicio de inicio de operaciones. ¿Por qué? Porque no hay coeficiente de utilidad o cuando hubiera presentado aviso de suspensión de actividades. ¿En qué otro caso? Cuando haya impuesto a cargo ni saldo a favor y en el último supuesto, precisamente ese, cuando no haya impuesto a cargo ni saldo a favor. ¿Sale? Y bueno, oye, tal vez no sea el caso de una escuela, pero si así fuera, oye, yo tengo ingresos también en el extranjero. Los ingresos en el extranjero, siempre y cuando provengan de fuente de riqueza ubicada, por supuesto, fuera del territorio nacional y hayan sido sujetos de impuestos sobre la renta o el equivalente, no se consideran para acumularlos en territorio nacional en pago provisional. Insisto, tal vez en una escuela no sea el caso, pero tampoco es imposible que pueda generar ingresos en el extranjero. Y aquellos ingresos que no obstante no hayan sido sujetos de retención, pero ya también sean sujetos de algún gravamen, tampoco los tendré que acumular en territorio nacional para pago provisional. Ya cuando haga mi declaración anual, por supuesto que los voy a acumular y en su caso tendré que acreditar el impuesto sobre la renta que corresponda, pero para pago provisional no tendré que considerar estos ingresos. Y, oye, fíjate que el coeficiente de utilidad que yo determino es muy alto, o la tendencia que yo traigo a final de 2019 es que mis pagos provisionales van a ser superiores al impuesto anual. ¿Qué puedo hacer? La ley prevé que se pueda solicitar la disminución de pagos provisionales, solamente que la disminución la podré realizar a partir del primer mes de la segunda mitad del periodo del ejercicio. ¿Qué es esto? A partir de julio. Oye, yo en junio observo que traigo pagos provisionales por una cantidad interesante y por la tendencia que traigo a finales del año, la segunda mitad del año, voy a observar que esos pagos van a excederse por mucho de mi impuesto anual. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Solicitar una autorización para disminuir mis pagos provisionales y dejar de entregarle a Hacienda anticipos de un impuesto que al final me va a dar un saldo a favor más fuerte o muy fuerte. ¿Qué castigos tiene? Primero, ok, te permito que reduzcas pagos provisionales, pero me tienes que presentar un aviso. El castigo que te voy a imponer es que si tú te quedas por abajo de la cantidad que me tenías que pagar, ¿por qué? Porque tu estimación no fue correcta, me tendrás que pagar la diferencia con actualización y con recargos, ¿sale? Entonces, este tema nada más hay que tenerlo en consideración, es una opción viable. ¿Por qué? Porque sí puede darse el caso en que tus pagos provisionales sean superiores a el impuesto anual. Oye, fíjate que pues ya no hay de otra, me tardé, no hice mi solicitud para realizar la disminución de pagos provisionales y estoy pagando pagos provisionales y van a resultar más que mi impuesto anual. No pasa nada, vas a determinar un saldo a favor en la declaración anual y ese saldo a favor pues lo podrás pedir o en devolución o podrás compensarlo con las reglas de juego vigentes para aplicarlo en pagos provisionales posteriores. Vamos a ver más adelante las particularidades aplicables a compensación. ¿Por qué? Porque obviamente se hacen más estrictos, se endurecen más los requisitos para poder aplicar compensación de saldos a favor.
¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí en pagos provisionales? Realmente, insisto, este es un repaso para antes de entrar de lleno ya lo que es la determinación de cálculos de acuerdo al caso práctico que viene en su material. ¿Sale? Vamos a retomar estos temas cuando hagamos caso práctico. Pérdida fiscal, damos un brinco importante en la ley de impuesto a la renta y nos remitimos al artículo 57. ¿Qué es una pérdida fiscal? De manera literal señala la disposición cuando las deducciones autorizadas sean superiores a los ingresos o en sentido contrario, cuando los ingresos acumulables son inferiores a las deducciones autorizadas. Y el ejemplo muy gráfico y muy burdo si ustedes quieren, pero para hacerlo muy didáctico. Tengo ingresos de 1 millón, deducciones de 1.200.000, claramente tengo una pérdida fiscal. Pero hasta ahí no para el asunto, me dice la disposición, la pérdida fiscal se podrá incrementar, ¿con qué? Con la PTU que haya pagado en el ejercicio. Si yo, persona moral, tengo trabajadores a mi cargo, derivado de que obtuve una utilidad fiscal y determiné renta gravable para PTU, determino la famosa PTU, y esa PTU que haya sido efectivamente pagada en el año, la puedo disminuir de mi resultado fiscal. Oye, pero tuve pérdida. No te preocupes, la disposición permite a esta pérdida fiscal incrementarle el pago de la PTU y en consecuencia aumentará tu pérdida fiscal. ¿Sale? Y aquí se ve claramente en el ejemplo, tengo una pérdida fiscal de 200,000, pagué PTU por 170,000, entonces mi pérdida fiscal se incrementará a 370,000. Y estos 370,000 los podré aplicar a partir de que presente mi declaración anual declarando esa pérdida, los podré aplicar para disminuir mi base en pagos provisionales del periodo. ¿Sale? Ahora, esta pérdida también tiene reglas del juego. La pérdida yo solamente la puedo aplicar o agotarla hasta en un lapso de 10 ejercicios inmediatos posteriores. Si en 10 años yo no me pude agotar la pérdida fiscal de un ejercicio fiscal, lo que no me pude agotar, perderé el derecho de hacerlo y ya no lo podré recuperar. También otra regla importante, oye, tú tienes pérdidas fiscales y esa pérdida fiscal no la aplicaste en un ejercicio, la disposición señala, pierdes el derecho de aplicar esa pérdida hasta por el monto que la pudiste haber aplicado. ¿Cómo lo podemos subsanar? Pues tendríamos que presentar una declaración complementaria aplicando esta pérdida y entonces ya quedaría subsanado el tema. Pero lo que hay que tener en cuenta es que durante 10 años, si yo sufrí una pérdida fiscal en 2019, cuando la declare tengo 10 años a partir del ejercicio siguiente para aplicarme esta pérdida fiscal, ¿sale? Eso hay que tenerlo en consideración. La pérdida fiscal, como son 10 años que tengo para agotarla, pues también me permite aplicarle efectos de actualización a la pérdida fiscal. ¿Cómo ya la voy a actualizar? Buenos días. Hay dos esquemas. Primero, la voy a actualizar desde el índice o desde la fecha del último mes del ejercicio en que se originó la pérdida. Perdón, desde el primer mes de la segunda mitad, que sería en un ejercicio fiscal regular, estaríamos hablando del mes de julio, que es el primer mes de la segunda mitad. De enero a junio es la primera mitad, de julio a diciembre sería la segunda mitad, entonces la pérdida fiscal actualizaría en un primer escenario, de julio a el mes de diciembre, al último mes del ejercicio que corresponda, ¿sale? Bien, y las actualizaciones subsecuentes las voy a realizar desde el último mes que hice la actualización, que en este caso, que les comento, sería diciembre, hasta el último mes de la primera mitad, que sería junio, ¿sale? Entonces, recapitulando, en un ejercicio fiscal regular, la primera actualización sería de julio, me la llevo a diciembre, y para actualizaciones subsecuentes de diciembre lo actualizo a junio, y así de manera
paulatina, ¿sale? Cuando veamos el caso práctico, ahí vamos a ver perfectamente cómo se están utilizando los índices nacionales de precios del consumidor y los periodos por los cuales estamos haciendo la primera actualización y las actualizaciones subsecuentes una vez de que fue o aplicada la pérdida o le estoy dando mantenimiento o actualización a las famosas pérdidas fiscales. Y pues de manera muy práctica, la pérdida fiscal que tenga determinada por el factor de actualización me va a dar la pérdida fiscal actualizada. Insisto, lo vamos a ver ya a detalle en los casos prácticos. Y también la disposición prevé qué pasa cuando tengas ejercicios irregulares, cómo vas a considerar el último mes o el primer mes de la segunda mitad, etcétera. Bueno, cuando es un ejercicio regular es muy sencillo. Tengo de enero a diciembre, mi primer mitad es de enero a junio y la segunda mitad de julio a diciembre. Ahí es muy claro. El primer mes de la segunda mitad se observa que es julio. Pero fíjate que mi ejercicio irregular, yo empecé en abril y obviamente mi ejercicio fiscal concluye en diciembre. Aquí tengo un ejercicio de 9 meses. La primera mitad sería precisamente entre el mes de julio y agosto. ¿Qué tengo que hacer ahí? La disposición te dice que se va a considerar el mes inmediato posterior que corresponde a la mitad del ejercicio. Si la mitad es precisamente aquí entre el cuarto y quinto mes, te dice toma el mes inmediato posterior y ese será el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida. ¿Sale?